¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gabriel Galindo Muñoz, matrícula 24210711 de cuarto semestre, actividad 1, unidad número 3, carrera en ingeniería industrial, impartida por el docente Morales Ibarra Juan José. El día de hoy les estaremos hablando acerca sobre las gráficas de control y aquí lo que estamos haciendo son las gráficas de control para atributos en gráfica P. La gráfica P grafica la proporción de unidades no conforme, también denominadas defectuosas. Ese es el tamaño de la muestra. Puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente. Uno, la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. También tenemos la gráfica P y tenemos lo que viene siendo la gráfica P del Line. La gráfica P del Line es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P-Lining puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P-Lining incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P-Lining es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Gráfica de control, un ejemplo, que a continuación resolveremos lo que viene siendo este ejemplo con Minitab. Ejemplo, Guida Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía según USA Today. Gaiden no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Rising 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación, se presenta el número de desfibriladores defectuosos, el lote sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos los defectos, que es uno 2 que son 15 12 14 11 16 17 11 16 7 8 5 7 6 6 8 5 7 8 7. Aquí tenemos el ejercicio ya resuelto, pero vamos a verlo y explicarlo cómo es que se resuelve. Ok, aquí lo tenemos. Aquí tenemos los lotes, tamaño de lotes y el defecto. Tenemos un lote de 20 con el tamaño del lote de 10.000 con defectos de entre que ya habíamos mencionado anteriormente. Primero que nada, para empezar a diagnosticar, tenemos que graficar la gráfica P para defectos. Vamos a estadísticas, gráficas de control. Aquí como es gráfica P, ya no tenemos que utilizar la de atributos. Aquí no tenemos el diagnóstico F, diagnóstico de gráfica P. Le damos clic. Aquí en variables vamos a colocar defectos, que es lo que queremos. Tamaño de los subgrupos, que es lo que ya tenemos que seguir haciendo el tamaño del lote. Seleccionamos el tamaño del lote, que es este. Esto le damos igual y le damos a aceptar. Y nos arroja lo que ya tenemos anteriormente aquí, el diagnóstico de la gráfica P para efectos. Aquí lo tenemos.
Relación de variación observada de variación esperada igual 192,2%, un límite superior del 95% para la relación si la P del proceso es constante. Ok, pero no únicamente tenemos que usar el diagnóstico, también tenemos que sacar lo que viene siendo la gráfica P de efectos, la gráfica P y la gráfica P de alignment. Para sacar la gráfica P, nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y donde dice P. Ahí es lo mismo, seleccionamos en variables de efectos, tamaño de subgrupos es el tamaño de lotes. Aquí es importante irnos a opciones de gráfica, nos vamos a pruebas y le damos a seleccionar esas cuatro casillas, donde un punto K es la desviación estándar de la línea central, puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, puntos consecutivos todos ascendentes o todos descendentes, puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Le damos a aceptar, aceptar y nos arroja lo que viene siendo la gráfica P de efectos. En esa gráfica P de efectos, como podrán ver, tenemos uno, 2, 3, 4, 4 puntos que están fuera de su área y le damos. Aquí dice resultados de la prueba para la gráfica P de efectos, prueba 2 a 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló unos puntos 9, 18, 19 y 20, que son las pruebas donde tenemos malas, que aquí indica que son esos 4 puntos que tenemos aquí, que se encuentra la línea superior y la línea inferior. Ok, pero a ver con qué gráfica nos corresponde, tenemos que sacar la gráfica P de align. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, por atributos y P de align. Es lo mismo. Aceptamos todas las pruebas y aceptar. Como podrán ver, en la gráfica P de control P de efectos tenemos 4. En 4 la prueba falló. Y en el line tenemos 5. Es decir, que es más un verde que quedarnos con la gráfica P. Y aquí también es importante sacarlo cuando haciendo la gráfica de efectos, que es donde viene un poquito más concreto, nos da más detalles. Le damos al asistente, gráficas de control. Y como podrán ver, aquí tenemos tipo de datos, continuos o atributos. Nos vamos a atributos, que está contando elementos defectuosos, defectos por unidad. Y tenemos lo que es la gráfica P. Le damos clic y con la columna del número de los elementos defectuosos es el defecto. Aquí regularmente viene esta casilla seleccionada y como podrán ver no nos arroja nada. Entonces es importante seleccionar columna de tamaño de subgrupos y ya nos permite. Y aquí colocamos el tamaño del lote. ¿Cómo determina los límites de control y la línea central? Estimar a partir de los datos. Le damos a aceptar y nos arroja la gráfica de defectos. Es un informe de resumen más concreto y el más importante. Puedo poner aquí sin comentarios, la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. Cuatro grupos del 20,0% están fuera de control. Tenga en cuenta que la posibilidad de ver 0,7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Y esa estable proporción de elementos defectuosos fuera de control. Aquí tenemos que el 20,0% es que no.
Aquí como mencionaba la gráfica P de efectos tenemos lo que viene siendo los cuatro puntos que están fuera de su eje. Y en este ejemplo sería todo. Aquí tenemos otra empresa, otro ejemplo, una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para la cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La proporción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Como podrán ver, sacamos el diagnóstico de la gráfica P para piezas defectuosas, que es lo que primero que se debe graficar para una gráfica P, para una gráfica de control P. Después graficamos la gráfica P de piezas defectuosas, que es lo siguiente. Gráfica P de Lightning. Como podrán ver en estas gráficas, es más recomendable la gráfica P de Lightning de piezas defectuosas, puesto que tenemos menos, menos muestras desiguales. Solamente falló en tres de los puntos, que vienen siendo el 6, 21 y 34. En la gráfica P de piezas defectuosas, ahí como podrán ver, tenemos un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos en los cuales falló. Fueron los puntos 6, 9, 21, 23, 29, 34, 35, 39 y 40. Aquí tenemos el informe de resumen, que aquí igual nos informa que la gráfica P del Dine es la gráfica que mejor a utilizar, porque en la gráfica P nos arroja más puntos defectuosos fuera de su límite. Aquí tenemos las dos gráficas, gráficas P del Dine, gráfica P y gráfica P del Dine. Aquí tenemos gráfica de control para atributos NP. La gráfica NP se utiliza para graficar las unidades defectuosas y no el porcentaje que estas representan, siendo constante el tamaño de muestra. Tamaño de muestra. Las muestras deben ser insuficientemente grandes, de tal modo que encontremos una o varias unidades defectuosas en cada subgrupo. La experiencia enseña que los tamaños de la muestra no deben ser menores a 50 unidades, aunque ese número debe de considerarse solo como referencia. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar, por ejemplo, puede utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas, el número de logotipos impresos que están mal manchados. Este, pues es un ejemplo general, ¿vale? Para cómo sacar una gráfica de control para atributos, para diagnóstico de gráfica P Line, gráfica NP, gráfica D, diagnóstico de gráfica U, la U del Line y la C, y gráfica C.
que para la mayoría de ejercicios es el mismo procedimiento, lo único que cambia es el tipo de gráfica, ya sea P, NP, D, U, UC. Como comenté aquí, únicamente en atributos seleccionar el gráfico a graficar, ya sea alguno de los mencionados, y llenar los datos correspondientes. Y aquí tenemos un ejemplo, que este ejemplo es similar al otro. Así es lo mismo, se puede decir, no más que ahora con gráfica NP. Ese es el que tenemos, que ya está hecho. Este es mucho más sencillo y mucho más fácil. Tenemos estadísticas, gráficas de control, de atributos y NP. Variables, utilizamos defectos, tamaño de subgrupos, es el tamaño de lotes, opciones de gráfica NP, activamos todas las pruebas y aceptar. Y nos arroja la gráfica NP. La prueba lleva en los puntos 9, 18, 19, 24, que fueron 4 puntos, que son los que tenemos aquí. Pues aquí nos podría servir la gráfica de la línea de defectos, que es esta, para ver cuál podríamos utilizar, porque la NP nomás tenemos una opción para sacar, pero nos podemos apoyar con la línea de defectos, que al final de cuentas es más conveniente la gráfica NP, porque únicamente tenemos 4 puntos fuera y en la de Lightning tenemos 5. Aquí tenemos el otro ejemplo. Estos ejemplos no son iguales, nomás lo que cambia es el tipo de gráfica, ya sea P o NP. Aquí tenemos lo mismo. Aquí como podrán ver, el NP nos arrojó demasiados puntos fuera. Hay unos puntos 6, 9, 21, 23, 29, 34, 35, 39 y 40, que es uno, 2, 3, 4, 5, 6, 9 puntos. Y en el Lightning nomás teníamos 3 puntos. Aquí es más conveniente nomás utilizar el Lightning. Gráfica de control para atributos, gráfica U, gráfica sub una gráfica U, gráfica el número de defectos, también llamadas no conformidades por unidad. Es posible que la unidad tenga uno o más defectos, pero aún así esté aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar, por ejemplo, utilizar una FQ para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tensiones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Gráfica U, debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían en promedio. Los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número inusualmente alto de píxeles muertos. Aquí únicamente, como menciona, es un píxel muerto en cada pantalla y es el que está fuera de control en el subgrupo número 17. Que ahorita en el ejemplo lo van a ver. Este es un ejemplo.
Una empresa que dedica a producir arnés de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción a arnés de aluminio 17 debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye la gráfica de control U o LNU para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Mm. Ok, aquí ya tenemos realizado la gráfica de defectos por unidades revisadas, la del LNU y defectos por unidades y su diagnóstico. Para terminar, nos vamos a gráficas de control, gráficas de atributo. Aquí tenemos el diagnóstico de gráfica U, defectos unidades revisadas y tamaño del lote. Ya lo tenemos. Aquí tenemos el diagnóstico de gráfica U para defectos por unidades revisadas. Y como menciona aquí, tenemos una relación de variación observada, la variación esperada igual a 348,4%, límite superior del 95% para la relación si la media del proceso es constante igual a 141,9%. Después de sacar el diagnóstico de la gráfica U para defectos de unidades revisadas, vamos a sacar la gráfica U. Vamos aquí, gráficas de control, gráficas de atributo y U, que es la que monitorea el número de defectos por unidad. Activamos las pruebas. Aquí tenemos el resultado. Como podrán ver, tenemos varios puntos que fallaron los puntos. Tenemos lo que viene siendo el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Falló en 14 puntos, que fue el 10, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 30, 37, 38, 40, 42 y 43. Vamos a sacarle al Lightning para ver cuál nos conviene utilizar. Variables, lo mismo. Defectos por unidad revisadas. Tamaño de sus grupos, tamaño del lote. Opciones de gráfica U. Llevamos las pruebas, ya están activadas y aceptar. Mm. Aquí, como podrán ver, únicamente tenemos un punto fuera de su desviación esta central. Y únicamente fue en el punto número 20. Así que es más conveniente utilizar la gráfica U de defectos por unidades revisadas. Una vez terminado eso, tenemos que sacar nuestro informe de resumen de la gráfica U del line. Vamos al asistente, gráficas de control. Y como podrán ver, aquí tenemos la de elementos sospechosos, que es la gráfica P que hicimos hace unos minutos. Y la de defectos por unidad, que es la gráfica U, que es la que vamos a utilizar en este caso. Columna de números de defectuosos. Vamos a utilizar el defectos por unidad revisadas. Cómo se definen los subgrupos. Igual aquí es importante seleccionar la columna de tamaños por grupos, que es tamaño de lote. Y cómo determinar límites de control y línea central. Estimar a partir de los datos.
Le damos a aceptar. Nos dice si desea utilizar la gráfica Google. Le damos que sí. ¿Por qué nos dice que la gráfica Google? Porque es la gráfica que mejor nos arrojó y la que nos es más conveniente utilizar. Y listo. Aquí nos arroja esto. En comentarios, el número de efectos por unidad pi al no ser estable, un subgrupo, nada que ver con la gráfica U, la normal, porque ahí eran en partir como unos 14 subgrupos que estaban fuera de control. En ese nomás es uno. Ten en cuenta la posibilidad de ver 0,7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Es mucho menor que la gráfica U. Aquí tenemos la diferencia. Como para ver en la gráfica U eran demasiados, que se alcanza a ver a simple vista. En la gráfica U Lenny es muy poco, nomás uno. Y tenemos el 358,42% que es factible utilizar la gráfica U del aire. Y eso sería todo. En que es otro ejemplo de una empresa de arneses, la cual se dedica a la producción de arneses, requiere monitorear su proceso de línea, el ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Unidad Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica control U del Lightning para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso debe estar bajo control estadístico. Mm. Aquí ya está hecho todo, realizado el diagnóstico, la gráfica O número de efectos, gráfica O línea número de efectos y gráfica O número de efectos, que este ya es el resumen, que es el que hacemos con el asistente. Aquí como podrán ver en ambos ejercicios nos arrojó que la gráfica O Line es mucho mejor utilizable a una gráfica O sencilla. En esto únicamente la gráfica U Line tuvimos tres puntos fuera de control, que son tres subgrupos fuera de control, y en cambio en la otra tuvimos alrededor de 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 subgrupos fuera de control. Gráfica C de control para atributos de gráfica C. Las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Aquí tenemos el mismo ejemplo de LCD. Puede inspeccionar un tipo de defecto, píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Tenemos otro ejemplo que es como el que ya nos mencioné anteriormente, si no me recuerdo es la gráfica NP, que es casi que es lo mismo básicamente.
Aquí únicamente se saca la gráfica C de efectos por unidades revisadas. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos. Y como podrán ver, es lo mismo casi que la NP. NP únicamente se puede sacar una sola y la C también. Variables de efectos por unidad, opciones de gráfica C. Activamos las pruebas que ya tenemos activadas y aceptar. Y ya nos sale. Y este es uno mismo el gráfica C, ejemplo de arnés, que es el que ya tenemos anteriormente. Sí, ya lo tenemos. Este es el segundo ejemplo de arneses. Y sí, aquí ya lo tenemos. Y es el mismo proceso. Gráficas de control, gráfica por atributos y gráfica C de número de efectos. Y número de efectos. Activamos las pruebas. Ya las tenemos activadas. Aceptar y andar. Eso sería todo por mi parte. Y muchas gracias.